Comenzó el año 2025 en Chile y por supuesto tembló, obvio que tembló. Un temblor de magnitud 6.1 a más de 90 kilómetros de profundidad que ocurrió en la región de Antofagasta y llamó harto la atención en parte porque la gente lo sintió y pensó, no, esto es más grande, porque no tiene sentido, la magnitud no me calza. Y segundo, porque también lo sintieron en muchos lados. Entonces, ¿por qué razón pasa esto? ¿Es que tuvo algo particular ese sismo, no? Bueno, de eso se trata este video. Y le adelanto la respuesta. Sí, tuvo algo especial. Es un sismo intraplaca. Así que este video es acerca de los sismos intraplaca. Soy Cristian Farías y vamos allá. En Chile tiembla, ¿vale? Ok, establecido, lo tenemos claro. Nos gusta decir de que si el sismo tiene magnitud menor a 7 no pasa nada. De hecho, muchas personas para los terremotos piensan en salvar la tele. Real, yo sé, a la gente de otro lado del mundo puede que no les haga mucho sentido, pero en Chile hay mucha gente que cuando empieza a temblar salva la tele o salva la Play o salva algo, pero no se cuida mucho. Es un poco la parte de el folclore que existe en cuanto a los sismos en Chile. Pero esos con los sismos que se dan en la costa, porque Chile, como está en la subducción de la placa de Nazca con la placa de Sudamérica, al menos en su mayor parte, resulta de que está muy acostumbrado a los sismos que se dan en el contacto entre ellas. Y esos sismos, que los llamamos interplaca, suelen sentirse de manera bastante similar, es decir, aparecen de manera emergente, como que van subiendo, luego vienen las ondas S, que son un poco más grandes, luego las superficiales, y ahí empieza a moverse todo. Y mientras más largos los sintamos, también nos da una indicación de que pueden ser más grandes. El tema es que cuando hay sismos que se generan en otro lado, como la placa de Nazca, que es la que se va metiendo debajo, se dan pequeñas rupturas dentro de ella, y esas rupturas dan pie a estos sismos intraplaca. Ahora, estos sismos intraplaca tienen varias características. Una de ellas es el hecho de que se dan en una zona que está soportando un peso mucho más grande que en los interplaca. Por lo tanto, pareciera ser de que muchas veces la energía que liberan, la liberan en menos tiempo de lo que uno esperaría. Y eso hace entonces de que las ondas como que van como un tren muy intenso rumbo a la superficie, y en efecto eso genera aceleraciones más fuertes y también genera que las frecuencias de oscilación sean más grandes. Aparte, levantan como de abajo hacia arriba todo, digámoslo, y eso también moviliza el aire, así que lo sentimos con mucho ruido. Así que por supuesto que nos asustan. Entonces los sentimos más intensos, bien impulsivos y con harto ruido. Da para asustarse, por supuesto que sí. Pero hay más. Estos sismos, cuando se dan en profundidad un poco más grandes, 90 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros, tienen que recorrer harto espacio para llegar a la superficie de las ondas. Por lo tanto, sienten la onda P y pasa un rato y después llega la onda S y después y llega todo el tren. Entonces lo sientes largo, y como tenemos esta idea de que mientras más largo es, significa que quizás es más grande, uno se queda con la idea de que es más grande tanto por su duración, pero también por cuán intenso lo podemos sentir. Entonces nos pasan esas cosas. Ahora, no tienen por qué creerme así como así. Podemos ver cómo se mueve el suelo o cómo está la aceleración máxima en distintos lugares, ver mapas de intensidad de los sismos. Y acá tenemos un mapa de la intensidad de un sismo interplaca, de los típicos que conocemos de la subducción, que muestra que la mayoría de la energía se libera en la zona más o menos cercana a la zona de ruptura, que es lo que uno esperaría. Y por caso contrario tenemos un intraplaca que tiene una profundidad de más de 90 kilómetros, y en ese caso, como las ondas van llegando hacia la superficie y no pierden tanta energía en el camino, entonces ocurre que terminan cubriendo un área bastante grande y se ve que es el área de mayor afectación. En efecto, es más grande. Entonces nos pasan esas cosas. También en cuanto a la aceleración, acá podemos mirar un sismo en Coquimbo, misma zona. Vamos a ver un sismo en Coquimbo, el terremoto del 2015 de Illapel, magnitud 8.3, una bestia de terremoto, que en efecto es un sismo bastante largo
Y las aceleraciones que se producen por él son también importantes, por supuesto, es un sismo súper importante. Pero unos cuantos años después, en 2019, se generó un sismo en enero que terminó con un movimiento muy potente. Una aceleración súper grande que llamó la atención de mucha gente. Tanto sí de que la gente en Coquimbo decía, oye, esto lo sentí más fuerte que el terremoto del 2015. Pero esto es de magnitud 6.7, el otro es de magnitud 8.3. 8.3 es mucho más grande que un 6.7 porque la escala de magnitud es logarítmica. Entonces, un 8.3 es 32 veces más grande que un 7.3 y el 7.3 32 veces más grande que un 6.3. Entonces, imagínense cuánto más grande es. Y aún así se sintió mucho más potente el 6.7, el más pequeño, en parte porque estaba al lado de Coquimbo, justo en la ciudad, pero también porque fue súper impulsivo. Y eso por su característica de ser un sismo intraplaca. Otro sismo intraplaca que es famoso, trágicamente famoso, es el terremoto de Chillán del año 1939, que terminó con una buena cantidad de la ciudad de Chillán en esa época en el suelo, porque este tipo de sismos genera oscilaciones en frecuencias más altas. Esas hacen de que las construcciones que son un poco más bajas lo sientan más fuerte. Y si no están preparadas para algo así, se caen, colapsan. Y eso es lo que nos pasó en Chillán. De hecho, gracias a este sismo también hubo hartos cambios en cuanto a las formas que construíamos en Chile. Por lo tanto, son sismos que hay que atender. Y bueno, son sismos también que no terminamos de comprender por completo. Y me suena raro porque en Chile estamos bien acostumbrados a todos estos sismos, pero si bien no son raros, es decir, ocurren, no tenemos mucho cómo saber hasta el día de hoy cómo se está generando la acumulación de tensiones en la placa de Nazca, por ejemplo, para poder identificar zonas que podrían albergar un sismo intraplaca de manera un poco más probable, como sí podemos hacerlo con los sismos que se dan en la subducción. Por lo tanto, suelen pillarnos de sorpresa. Lo que sí sabemos es que generan pocas réplicas y ciertamente no generan tsunamis. Por lo tanto, es un susto súper complejo y si es que son grandes como el de Chillán, pueden ser tremendamente peligrosos. Pero nuevamente son peligrosos porque nosotros no construimos pensando en ellos. Ahora, es cierto, nuestra norma de construcción sismo resistente está pensada para que nuestras construcciones se mantengan en pie y deberíamos andar bastante bien con sismos intraplaca. Pero cuando hayan sismos intraplaca grandes, es el momento como para poder ir revisando los distintos daños que podrían generarse para poder mejorar la normativa. Entonces, esas son cosas que tenemos que seguir pensando. Por ahora los quiero dejar un poco pensando en esto. Estos son otros tipos de sismos que ocurren en Chile. Ocurren más de lo que uno cree, asustan harto. Y por supuesto que confunden también a nuestro sismómetro interno, que de alguna forma está súper acostumbrado a los sismos de la costa, pero ciertamente no están acostumbrados a estos sismos intraplaca. Así que piensen un poquito en eso y veamos cómo nos pilla el siguiente sismo para que podamos conversar sobre ello. Un abrazo, que les vaya súper bien. Bueno, acá tenemos una pregunta que ustedes hicieron. En particular, Seba, Don Perry, está en Twitter, me preguntó acerca de que la gente ha tratado de relacionar los sismos con la luna llena, algún tipo de nubes o incluso las tormentas solares. Y la pregunta es si están descartadas esta hipótesis o ni siquiera se han estudiado. La verdad es que se han descartado. Hay gente que sí lo ha estudiado y no ha encontrado nada importante. En el caso de la luna, hay un artículo maravilloso de una persona, una sismóloga, que se puso a mirar los sismos de magnitud mayor a 8, o sea, los grandes, los que le importan a todos, y ver si es que aparecían más o menos en el mundo en alguna fase de la luna. La respuesta es no. Y de hecho da pie al mejor resumen que aparece en un artículo científico de la vida. Simplemente no. Eso sí, quizás uno piensa como por el tirón gravitacional de la luna en ciertos momentos podría moverse un poquito alguna falla y quizás por ahí se genera algún sismo. Y claro, si una falla está más propensa a tener un sismo, podría darse, pero hablamos de los sismos pequeños, cosas como magnitud 1, 2, cosas muy chicas que se miden a nivel instrumental, pero realmente no es mucho más que eso. Así que no, la luna no tiene una implicancia en los terremotos importantes ni de cerca. Las tormentas solares tampoco, no ha habido
Y en el caso de las nubes, mucho menos. Aparte, con todo esto también siempre tenemos que pensar un poco en el mecanismo. No solamente en una potencial correlación, porque si fuera por buscar correlaciones, pucha, podemos encontrar un montón. Basta pensar de que Arturo Vidal chocó su Ferrari antes de que ganáramos la Copa América del 2015 en Chile. Entonces, capaz que con eso, cada vez que Arturo Vidal choque un Ferrari en Chile y juguemos la Copa América en Chile, la ganamos. Pero sabemos que no funciona así. Entonces tenemos que tener cuidado con esas correlaciones que muchas veces son espurias. Y aparte, como siempre, correlación no implica causalidad.